Vamos a restaurar un pequeño arcón que ha estado a la intemperie, ha estado en el exterior, aunque yo no sé si originalmente estaba pensado para estar en el exterior, y está relativamente deteriorado. Se han curvado algunas partes, incluso se ha llegado a desprender la tapa. Lo que haremos será recuperar alguna parte que está dañada. Tiene algunos herrajes, algunas piezas metálicas que están oxidadas. Veremos cómo se pueden pulir y dejar en buen estado, y también la parte de madera, cómo se pueden colar, cómo se puede ajustar. Incluso esta madera que está curvada la podemos dejar ensamblada adecuadamente, ver cómo lijar, cómo barnizar, y yo creo que puede ser una pieza muy adecuada para ver distintas disciplinas, distintas reparaciones que podemos hacer, y yo creo que puede ser de interés. Espero que os guste. Lo primero que tenemos que hacer es un pequeño reconocimiento para ver cómo es la pieza, cómo es lo que vamos a restaurar. En este caso, aunque parezca un poco antiguo, esta pequeña arca no es muy antigua. Lo revela un pequeño detalle. Los clavos que tiene para el proceso de ensamblado son, si se ven de cerca, no sé si se aprecian bien desde aquí, a esta distancia de la cámara, son pequeños clavos que se utilizan con máquinas neumáticas. Entonces no son los tradicionales tornillos o clavos que se clavaban con martillo, son unas pequeñas grapas realmente que se utilizan en procesos industriales. Entonces esto no es artesanal, es más o menos industrial, y eso no quiere decir que no pueda tener un cierto valor sentimental para nosotros y que merezca la pena el restaurarlo, independientemente de que puede ser una pieza hermosa, y aunque es una madera más o menos clara que tiene un tinte, podemos usar otro tinte distinto para darle otro proceso de envejecido, y dejar una pieza realmente bien acabada y hermosa. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la profundidad de la restauración. Nosotros nos vamos a encontrar con elementos aquí, como estos herrajes, que tenemos que evaluar si es conveniente desmontarlos o no. Aquí, por ejemplo, vemos que tiene unos garfios que se han introducido y que se han doblado, unas patillas, para dejar ensamblados estas pequeñas asas. Bueno, pues podemos ver qué grado de intervención podemos tener, porque las podemos desmontar, sacarlas y hacer un proceso completo, o otro proceso más sencillo, que sería pues restaurarlas en esta situación. Lijarlo sin necesidad de desmontarlo es más sencillo, pero a veces el acabado no es a lo mejor el que esperamos, porque no se pueden limpiar totalmente las piezas. Y después otra opción es ver cómo vamos a acabar las piezas. Esto es hierro, está ligeramente oxidado, lo lógico es limpiarlo bien, pero después se puede pintar con una pintura de un color que puede ser cualquiera, pero lo normal es que sea oscuro, tipo forja o negro, o sencillamente limpiarlo y darle un barniz con el que dejemos el color natural del hierro, y evitaremos que se oxide, que se inicie un proceso de oxidación en la capa exterior, y también se puede conseguir un efecto muy, muy bonito. Entonces hay que hacer, antes de iniciar el proceso, tenemos que plantearnos qué es lo que queremos hacer, qué pieza tenemos, qué antigüedad tiene, qué delicadeza, y qué queremos hacer con ella, y la profundidad de la restauración que queremos hacer. Lo primero que vamos a hacer es enderezar esta madera que está curvada y llevarla a su ubicación original. Está así deteriorada por efecto de la humedad y de los cambios de temperatura. Para ello
ahí lo primero que hay que hacer es sacar estos clavos que realmente son grapas, y utilizaremos unos alicates, en este caso de punta fina. Al no tener cabeza es necesario que utilicemos otra técnica, que es, en este caso, presionar fuertemente sobre el clavo, y en este caso viendo el pequeño margen de movimiento que tiene la madera, presionar para que salga la cabeza del clavo. Hacemos lo mismo con el otro, y en cuanto asoma la cabeza, usamos, estas son unas tenazas para sacar el clavo. Para no mellar la madera es conveniente apoyar en este caso, si tuviera una cabeza mayor, la podríamos sacar con un martillo, pero aquí vamos a usar estas tenazas, y apoyamos esta espátula de madera, perdón, de metal, o cualquier otra pieza que sea más o menos plana y rígida, para evitar que se pueda mellar la madera. Al sacarlo es posible que los clavos estén curvados. Es imposible después volver a poner unos clavos cuando están curvados. Ahora os enseñaré cómo ponerlos rectos de nuevo y poder volver a clavarlos. Esta pequeña grapa que tenemos aquí, si lo hacemos con cuidado, podremos sacarla presionando en la punta, e irá saliendo hacia atrás. Hacemos la misma operación que antes, utilizando las tenazas y colocando un apoyo para no mellar la madera. Guardamos todas las grapas porque las utilizaremos luego a la hora, una vez que esté encolado, para volver a fijar otra vez las maderas entre sí. Para guardar todas las piezas que desmontemos de cualquier cosa que queramos restaurar, lo ideal es guardarlas dentro de un bote o de algo en donde no se puedan extraviar, porque si se extravía una pieza tenemos un problema importante. Entonces, pues en cualquier bote se puede usar para guardar las cosas, se le pone una tapa y así no se extravían nunca. Tenemos aquí un pequeño dilema que se puede presentar en alguna ocasión, que es la profundidad de la restauración. Hasta qué punto es conveniente a veces intervenir de forma muy agresiva con lo que se puede dañar la pieza. Y aquí tenemos un ejemplo, son unas patillas, unas garras bastante duras, aparentemente, que son de hierro, está un poco oxidado, y se pueden limpiar en donde están, o se pueden retirar y limpiar fuera. Es siempre más cómodo retirarlos y limpiarlos fuera y volver a colocarlos, pero el retirarlo, lo más normal es que podamos mellar la madera, que la dañemos, y al volver a colocarlo también, porque al ser tan duras necesitaremos pues un martillo o herramientas contundentes para poder volver a doblarlas otra vez, porque al sacarlas hay que enderezarlas. Entonces voy a ser un poco conservador y voy a optar por restaurarlo en su ubicación, porque el daño que podemos causar a la madera puede ser mayor que lo que suponga la comodidad de sacarlo, limpiarlo y volver a colocarlo otra vez. Una vez quitadas las grapas, vamos a encolar. Voy a usar una cola para madera de bastante buena calidad. Como veréis, la tengo en un bote en esta posición, para que en cuanto este tipo de cola es muy densa, y para que esté hacia el tapón la cola, lo tengo colocado invertido, y así pues no tengo que darle la vuelta y esperar a que la cola baje hacia el tapón. Entonces voy a abrirla y vamos a echar sin que sea demasiado, pero tampoco quedándonos cortos. En las partes en las que son que no hay espacio para meter la boquilla, ahora os voy a decir la técnica que yo utilizo para introducir la cola.
La cierro, la coloco y yo con un cartoncito o con un papel más o menos duro en las superficies en las que no he podido introducir la cola, lo que hago es, con este papel, la voy introduciendo hacia el interior. Si hay algún exceso no pasa nada, porque después se puede retirar. Lo ideal es hacerlo con un trapo húmedo para retirar los excesos. El exceso de cola, si después se va a barnizar, ya os explicaré que no es bueno que haya excesos, porque si teñimos después la madera con algún tipo de tinte, donde está la cola, como actúa impermeabilizando, lo que ocurre es que no penetra ese barniz, entonces quedarían espacios con distintos colores en los bordes donde hayan quedado restos de cola, y eso es algo que no es conveniente, porque afea mucho, se nota que en esa zona hay cola. En este creo que ya tengo más o menos suficiente el encolado, y voy a presionarla. Vamos a fijar las dos piezas para que actúe la cola. Lo colocamos en el borde para que la curvatura no impida que queden en contacto toda la parte de las dos maderas. Usamos otra para esta parte central para que quede perfectamente ensamblado. Vamos a pasarle un trapo húmedo para quitar los restos de cola, porque como os he dicho, los excesos podrían notarse luego a la hora de barnizar, sobre todo si teñimos la madera. En el otro lateral vamos a hacer la misma operación. Vamos a poner cola, vamos a introducirla con una pequeña lámina hacia el interior para que penetre, porque si se queda exteriormente no actuará. Y haremos la misma operación con otra sargenta, en este caso mayor, aunque no sería necesario que fuera tan grande. La vamos a colocar, a obligar a que queden esas dos piezas en unión, y que cuando se sequen, veréis que cuando se seque quedan perfectamente unidas y de forma permanente. Esta es mucho mayor, aunque no, como os digo, no sería necesario que fuera tan grande. Lo mismo, la colocamos en el borde para evitar que continúe curvada la madera. Como veis, al quedar perfectamente unidas, el exceso de cola sale hacia el exterior, quitamos el exceso y dejamos que sequen durante bastantes horas. Lo ideal sería 24 horas, un día, para que no quede ninguna parte sin que esté perfectamente seca, y que tengamos un problema de que al retirar las sargentas se vuelva a desencolar. Por lo tanto, hay que tener paciencia para dejar que seque perfectamente. La tapa también está deteriorada, y además tenemos que aquí tiene una parte, un círculo, que es para embellecer, para un adorno, un pequeño adornito, que está roto, está en la parte inferior, está suelto, se ha desencolado, y el problema es que del otro lado había uno y ha desaparecido, no lo tenemos. Yo creo que lo adecuado sería retirar este también, porque al no tener los dos,
es un poco absurdo el que haya en un lateral uno y en otro no. Y yo creo que a posteriori se pueden buscar en sitios de decoración, de manualidades, se pueden encontrar algo parecido en lo que podamos pegarlo, que puede ser incluso cuando ya esté totalmente restaurada la pieza. Ahora, para el momento actual y hacer este proceso, yo creo que lo ideal es quitarlo, lijar esta parte bien y esta para quitar estos restos y que no se vea demasiado en la marca que ha dejado de cuando estaba la pequeña pieza aquí, y ver ya con posterioridad qué es lo que se hace, si se coloca otra pieza o se deja así. También vamos a ver que aquí estas maderas están separadas. Esto es que quizás en el momento en el que lo montaron había una pequeña abertura que se ha hecho mayor, o por la acción de contracción y dilatación de la madera se ha separado. Vamos a desenclavarla y ajustarla mejor y volver a clavarla otra vez para que no tengamos, veis aquí en esta parte también se ha separado y esto estéticamente queda muy mal. Entonces vamos a desclavar esta madera, ajustarla, ponerlo en su ubicación, ajustarlo mejor, encolarla y volver a clavarla otra vez para que quede estéticamente, porque esto además es la parte que más se ve, la parte de la pieza que más se ve. Tenemos que ir con cierto cuidado porque algunas partes se pueden dañar, entonces desde los laterales, poquito a poco, esta parte ya ha salido, tenemos que ir intentando desclavar estos clavos que parece que son bastante profundos. Hay incluso aquí una parte que veo que sigue encolada y que será necesario luego volver a encolar todo esto. Pero la idea principal es volver a llevar a su sitio esta madera para que encaje perfectamente con las otras maderas de la parte superior y que no quede ese hueco. Ya lo hemos sacado de su ubicación. Ahora sacaremos los clavos, los guardaremos y una vez que lo volvamos a colocar en su sitio, lo lijaremos un poco. Una vez colocado en su sitio otra vez, lo encolaremos y una vez que esté encolado, lo volvemos a clavar otra vez. Como he visto que los clavos han salido bastante rectos, no se han curvado, lo que estoy haciendo es retrayéndolos hacia el exterior con un pequeño martillo. Lo que hago es para que vuelvan hacia el exterior, quedando la cabeza, la pequeña cabeza que tienen, fuera y no pasando de ahí, no extrayéndolos. Estos otros hago lo mismo. Si se curvaran o si se torcieran a la hora de intentar sacarlos, pues por ejemplo, si yo le hago esto, no lo hago recto, se curvan. Entonces con un alicate se vuelven a colocar rectos otra vez y se intenta, con cuidado, siempre de forma perpendicular, que vuelvan hacia atrás y los dejamos ahí. Hay que tener cuidado, no pincharse con ellos. Con esto evitamos mucho trabajo de sacarlos todos y volver a colocarlos otra vez. De esta forma podemos encolarlo y una vez que esté encolado solamente tendremos que clavarlos otra vez en la madera y quedará hecho el trabajo más fácilmente. Aprovecharé que está desmontada este listón de madera y voy a pasarle una lija para quitar algunas imperfecciones que pueda haber, con lo cual adelantamos algo de trabajo. Estoy utilizando una lija un poco gruesa, de grano grueso. Las hay más finas, que son más suaves al tacto, se puede notar perfectamente que es para acabados más finos, y también se pueden usar unos tacos de lija, que son unas piezas como de espuma, que son de buena calidad y algunas tienen unas formas, en este caso tienen forma de cuña, para poder lijar en superficies que son pequeñas ranuras, para poder llegar mejor y dan muy buen resultado.
Para encolar esta parte, lo que tenemos que tener precaución es de que todas las partes que vayan a quedar en contacto tengan cola. Entonces, lo que hago es, lógicamente en esta parte va a necesitar cola, pero también va a quedar en contacto esta pieza y esta, en estos bordes. Como esta parte en principio va a estar en esta posición, ahora cuando la mantengamos encolada, lo que voy a hacer es, para no tener que poner cola en la parte inferior, que es más complicada, le doy una línea, un cordón, por esta cara, por este borde, y lo colocamos en su emplazamiento. Doy un cordón de cola. Se puede extender, pero es casi mejor dejar este cordón, porque lo que hace es que al presionar rellena los huecos que pueda haber. No es necesario en muchos casos extenderlo. Aquí con cuidado doy un pequeño cordón de cola en el borde, que es el que va a estar en contacto con la otra pieza, y por lo tanto necesito que tenga esa superficie de cola. Cierro el bote. Y lo ponemos procurando no tocar partes que no deban estar en contacto, para que no se manche de cola. Lo tenemos en su sitio. Esta pieza en principio no está excesivamente curvada, siempre puede tener un pequeño movimiento, una pequeña curvatura, y siempre es adecuado, como os digo, fijarlo. Ahora mismo podría clavar estos clavos, estas grapas, pero podría ocurrir que se moviera ligeramente la pieza y que clavara de forma inadecuada, aunque fuera 1 milímetro, y después tendríamos un problema gordo para todo lleno de cola, volver a desenclavarlo, a quitar otra vez la pieza, volver a retirar los clavos. Por eso a mí me gusta colocar esos clavos una vez que ya la pieza está seca y encolada y seca, mejor dicho. Entonces, para que quede en su sitio y que no se mueva, aunque veréis que no hay no tiene mucha curvatura la pieza, vamos a utilizar una técnica que es muy sencilla para piezas que no tengan una gran movilidad, que no necesiten una presión muy grande, como hemos utilizado con las otras sargentas, que es básicamente para que las piezas permanezcan unidas, aunque sin necesidad de hacer mucha fuerza. Y es utilizando unos hierros, unos pequeños hierros que he curvado para que en forma de C nos permitan mantener estas piezas juntas. Esta forma se le puede dar a cualquier hierro que tenga una cierta elasticidad, y hay que doblarlo hasta una medida un poco inferior a lo que nosotros queremos presionar. Entonces, en este caso lo voy a colocar uno a cada lado. Si viéramos que alguno de los bordes puede dañar la superficie que se va a ver, colocar un trozo de papel sería más que suficiente. Entonces, en este caso voy a colocar la parte curva para que no lo melle, y en cuanto hace un poco de presión es suficiente, en este caso, para que permanezca unida la pieza. Como os digo, esto, si viéramos que el ancho que tiene es un poco mayor o un poco menor, lo podemos abrir, lo podemos cerrar, y siempre que tenga una medida un poco inferior, para que presione lo suficiente. Voy a cerrarlo un poco, para que presione lo suficiente en la pieza y que, ¿veis?, que la mantenga en su sitio. Esto es en piezas que no están muy deterioradas o muy curvadas, es suficiente como para que se mantengan unidas las piezas, y una vez que se hayan encolado ya lo podemos retirar. Lo que nos ha ocurrido de que se hayan doblado los clavos, en este caso las grapas, para volver a poder colocarlos en su sitio es necesario enderezarlo. Lo podemos hacer de dos formas. Uno, utilizando dos alicates, en este caso estas tenazas,
y es sujetándolo con una de los alicates en una punta, y con el otro alicate enderezamos para poder volverlo a que quede recto y poder volver a usarlo, porque siempre es lo más adecuado es siempre usar las mismas piezas que hemos quitado. Y el otro sistema sería utilizando un martillo sobre una superficie plana como es esta. Entonces sujetamos, procurar no tener los dedos junto al martillo, sujetamos con el alicate, y utilizando la parte plana con el martillo podemos aplanar también el clavo en este caso. Esto queda plano y recto, y se puede volver a usar otra vez. He dejado reposar unas 12 horas las piezas que he encolado, con lo cual yo creo que tienen que estar ya perfectamente secas. Se puede apreciar también en que la cola, en este caso el acabado de la cola es transparente, y que si está totalmente seco podemos ver que toda la superficie, toda la parte o el borde que se pueda ver de lo que hemos encolado es ya totalmente transparente. No hay ninguna parte que esté todavía en color blanco. Entonces podemos quitar, bueno, esto se había ya soltado un poco, podemos soltar estos ganchos que hemos dejado para que estuviera fija la pieza, que no se moviera. Se puede ver que esos huecos que había antes ahora ya no están, porque lo hemos encajado perfectamente. Y vamos a quitar las sargentas de esta otra pieza. Sencillamente liberamos con cuidado. Vaya. Y vemos que la curvatura que había en la pieza ha desaparecido, porque se ha quedado totalmente pegada respecto al otro listón. Ahora lo que tendremos que hacer es colocar en su ubicación la tapa y encolarla a la tapa, esta pieza a la tapa. Antes vamos a clavar los clavos y poner los clavos en este punto que habíamos quitado, y vamos a mirar también alguna parte que queda en la tapa, que está todavía curvada, un poco curvada y fuera de su sitio. Entonces vamos a ver cómo hacer esto, que es básicamente desenclavarlo, encolarlo y volver a clavarlo otra vez. Tenemos aquí unos clavos, y antes de seguir trabajando para evitar lesionarnos, clavarnos con estas grapas, lo primero que vamos a hacer es clavarlos en su ubicación, y para ello vamos a utilizar un martillo. No hace falta que sea muy grande, uno pequeño como este es suficiente, y para evitar golpear la madera, aquí no tenemos demasiado espacio para poder clavar, y podemos dar un golpe a esta parte de aquí. Entonces vamos a ayudarnos de cualquier utensilio metálico que sea más o menos resistente y alargado, nos puede valer. Yo en este caso voy a utilizar estas sargentas, y lo que hacemos es apoyamos sobre la cabeza del clavo, y así tenemos una superficie mayor para poder golpear sin el riesgo de irnos al borde y poder dañar la madera. Entonces, mirando de vez en cuando que no esté curvado el clavo, y cuando hayamos llegado casi al final, vamos a usar otra herramienta que nos va a ayudar a terminar de realizar el trabajo sin el riesgo de mellar la madera, que es un botador. Un botador es sencillamente algo como esto, que se puede usar también un clavo. Se podría usar un clavo al que habría que machacar un poco la punta para que no esté excesivamente afilado,
y poder introducir, que no se deslice de la cabeza del clavo, en este caso la grapa, y entonces lo que haríamos sería colocar el botador en la cabeza del clavo y ahí golpearíamos con más seguridad para poder introducir el clavo en la madera. Otra de las caras de la tapa tiene aquí una grieta, quizás porque se haya movido un poco la madera o bueno, de la propia dilatación. Vamos a desenclavarla hasta la mitad aproximadamente, no es necesario que sea toda, volver a encolarla y llevarla a su posición adecuada. Aquí podemos ver que hay un clavo que atraviesa desde esta parte a esta. A la hora de desenclavar la madera va a ser una dificultad y es posible que incluso que se parta un pequeño trozo de madera al intentar moverla. Pero bueno, se puede solucionar con posterioridad. A veces el retirar estas maderas no es fácil. A veces es necesario usar una herramienta parecida a la que tengo aquí, que es un formón, que es una pieza muy dura para trabajar la madera y que tiene filo, por lo tanto hay que tener cuidado, pero tiene un ángulo adecuado para poder hacer mayor fuerza y es un poco más plano y por lo tanto no mella la madera como un destornillador. Entonces, en este caso lo voy a meter aquí justamente en la junta, en la unión, y esta sale más o menos bien, y lo que decía de que este clavo de aquí nos va a dificultar. Lo que pasa es que ahora mismo no se puede sacar todavía. Voy a ir muy poquito a poco. Veis que aquí se está levantando un poco esa madera. Sí. Vamos a intentar sacar el clavo para que esa astilla no se levante más. No es fácil, es, como os dije, presionando, intentando volverlo a su sitio. Ahí, parece que ya sí. Es presionarla muy fuerte el clavo, evitando que vuelva a introducirse y entonces sale hacia el otro lado. ¿Veis? Aquí ya se puede sacar. Está aquí la grapa. Y ahora, efectivamente, pues ya podemos levantar lo suficiente la parte que queremos encolar, lo lijaremos un poco, solucionaremos esta pequeña astilla que hay ahí y rellenaremos con cola, intentando llevar la pieza a su posición adecuada, quitando estos clavos o retirándolo lo más posible para que nos permitan encolar y trabajar. Tal como he hecho con otras de las maderas, no vamos a quitar totalmente los clavos. Hay que tener cuidado cuando se esté trabajando porque son unos clavos que sobresalen y que nos podemos hacer daño, pero teniendo precaución no hay ningún problema. Voy a usar la misma técnica que ya os he descrito, que es cuando está parcialmente extraído uno de los clavos, es conveniente poner una pieza metálica plana que evite que al hacer la extracción, al hacer palanca para la extracción o en este caso parcialmente, del clavo, ya ha salido totalmente, no mellar la madera. Entonces lo volvemos a poner en su ubicación y lo mismo. Colocamos la pieza metálica para poder hacer el movimiento de palanca y no dañar la madera. La pequeña astilla que se ha levantado cuando hemos retirado la grapa, al no ser una rotura muy grande, a veces se puede solucionar sencillamente con un poco de cuidado, una superficie plana, en este caso voy a usar una espátula, y volver a presionar hacia el interior. Como os digo, hemos tenido cuidado y no se han producido demasiadas astillas, entonces, como veis, pasándole una superficie plana, lo dejamos prácticamente en su estado original. Ahora, cuando encolemos para esta parte, tendremos un poco de cuidado de dejar en
en ese punto un poquitín más de cola para que penetre un poco y ayude a que eso que hemos restituido quede de forma permanente. Vamos a encolar esta parte con cola de madera. Como siempre yo la tengo invertido para que no tengamos que esperar demasiado para que salga la cola. Aquí siempre sin exceso, pero tampoco sin defecto. Hasta esta parte vamos a encolar porque no todo, la parte final está correcta, está encolada. Ahora corregiremos todos estos defectos de cola.